El día de hoy le presentaremos el reporte nacional de contagios y muertes a causa del coronavirus. Todavía dice el sector salud que no hay condiciones en Chiapas para regresar a la conocida nueva normalidad. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar propone disminuir el IVA del 16 al 10% ante la pandemia. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas constató las obras que se están realizando en la capital de Chiapas, esto para disminuir riesgos a consecuencia de las lluvias. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves 11 de junio del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César. El día de hoy, pues el tema sigue siendo Morena y estas iniciativas o acciones que pretenden consolidar con la desaparición de algunos organismos e institutos con la justificante de tener más dinero para la pandemia. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Acaba de decir el presidente de la República en la mañanera que no conoce la iniciativa Monreal, pero que sí es para ahorrar recursos económicos. Bienvenido. Bueno, más adelante abordaremos este tema. Vamos de lleno entonces con los números que obedecen al tema de la situación del coronavirus en el plano nacional, donde del 28 de febrero al corte del 10 de junio de este 2020, 129,184 personas se han contagiado del coronavirus, 19,897 son personas confirmadas activas, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y que por lo tanto aún pueden contagiar a más personas. En la República Mexicana hay 53,608 personas sospechosas de coronavirus. Han dado negativo 186,570 y bueno, se han analizado 369,362 personas, con la preocupación mayúscula que han muerto 15,357. En lo que corresponde a Chiapas, pues está muy lejos de aplanarse la famosa curva de contagios, porque ayer la Secretaría de Salud reportó 95 nuevos casos en las recientes 24 horas y 5 personas fallecieron también en ese mismo lapso de tiempo. La ciudad que va con el mayor número de contagios es Tuxtla Gutiérrez, presentó ayer 57 casos, de esos 95 en total, 14 fueron para Tapachula, 5 para San Cristóbal de las Casas y el resto se distribuyó en muchos otros municipios que en su mayoría tienen un solo contagio. Y bueno, lamentablemente hay una situación preocupante en el estado de Chiapas. No solamente no se ha aplanado la curva de contagios hasta este momento, pues no hay todavía condiciones laborales o por lo menos condiciones para regresar a esta conocida nueva normalidad en nuestro estado. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, manifestó que todavía no hay las condiciones de seguridad sanitarias en el estado para retomar actividades en todos los sectores públicos y privados de manera general. El regreso a la nueva normalidad debe hacerse de forma segura y paulatina para no generar un rebrote posteriormente. Durante la conferencia de prensa que ofrece diariamente el funcionario para actualizar el panorama estatal del COVID-19, confirmó como oficial el documento que comenzó a circular la tarde de este miércoles en diversos medios sobre la extensión de la cuarentena para las dependencias estatales con actividades no esenciales hasta el 1 de julio y basados con el concepto de nueva normalidad, es decir, con las nuevas medidas de sanidad. Las fechas se darán a conocer en los próximos días. En su reporte diario, el secretario de Salud informó de 95 casos nuevos de coronavirus en 61 hombres y 34 mujeres, además de 5 defunciones. Por municipios, estos se ubican 57 en Tuxtla Gutiérrez, 14
12 en Tapachula, 5 en San Cristóbal de las Casas, 3 en Huixtla, 2 en Arriaga, así como 1 en Bochil, Chiapa de Corzo, Escuintla, Mazatán, Motocintla, Ocosingo, Ocosocuautla, San Fernando, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Tecpatán, Tuzantán y Villaflores. Sobre los fallecimientos, indicó que se trató de un paciente masculino de 61 años de edad, originario de Ocosingo, otro masculino de 89 años, residente de Palenque, una mujer de 59 años de Villacorso, un hombre de 45 de Frontera Comalapa y otro masculino de 64 años de Comitán. Hasta ahora suman 2.842 casos acumulados, de los cuales van 1.471 altas, 867 ambulatorios, 145 hospitalizados estables, 112 graves, 52 intubados y suman 195 defunciones, todos estos en 87 municipios. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Le hemos platicado mucho de los cercos sanitarios que se instalaron en el centro de Tuxtla Gutiérrez, que inicialmente pues era para inhibir la aglomeración de personas, también para detectar posibles casos de COVID-19, algunos de los cuales pues ya nos han informado también se detectaron ahí, pero ahora resulta que también entre los trabajadores de los comercios que se encuentran en esa área se ha detectado a algunos casos sospechosos. La titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Margarita Aguilar Ruiz, comentó que a partir de la instalación de los filtros sanitarios en el primer cuadro de la ciudad capital, han identificado también a algunos trabajadores de comercios y tiendas con síntomas respiratorios. Mencionó que a pesar de presentar síntomas que se consideran como sospechosos de coronavirus, los trabajadores seguían asistiendo a cumplir sus jornadas laborales, a pesar de que representaba un riesgo para sí mismos y para terceros, por lo que realizaron exhortos a los empresarios para que apoyen a sus empleados. Asimismo, se les pide específicamente enviarlos a sus domicilios para no exponerse ni exponer a otros y en un marco de derechos humanos que no los coaccionen en el sentido de que por estar enfermos tienen que despedirlos. A cada propietario o gerente de los establecimientos del primer cuadro de la ciudad se les ha solicitado la instalación de un filtro sanitario en la entrada principal, donde se tome la temperatura, se aplica una breve encuesta a los trabajadores para ver si tienen un síntoma respiratorio y estén atentos durante el transcurso del día. Asimismo, a quienes se detectó con síntomas respiratorios se les brindó la información necesaria sobre los cuidados que deben tener. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, usted sabe que si no hay básicamente condiciones para la nueva normalidad en el estado de Chiapas, pues todo, como lo aprobó el Consejo de Salubridad, sigue igual, es decir, que en el transporte público, pues todavía los choferes tienen que respetar las restricciones. Aunque en Chiapas pasaron las 3 semanas máximas de contagios y defunciones, tiempo en el que los concesionarios de las combis y taxis tenían que implementar nuevas restricciones para evitar la propagación del virus en la capital de Chiapas, las disposiciones continuarán aplicándose en los vehículos urbanos y suburbanos, hasta que el Consejo de Salubridad determine lo contrario, enfatizó Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas. Es decir, las personas que conducen los colectivos aún estarán obligados a la utilización de cubrebocas y gel antibacterial en las unidades, pero también deben hacer visibles las señales que indiquen que no deben de llevar más de 8 pasajeros y que en la parte de adelante no estará permitido que suban los usuarios. No obstante, sigue vigente también que los taxis no lleven más de 2 pasajes y que tampoco suban los usuarios en el asiento delantero. A esto se le suma la modificación de las paradas de las rutas sobre el centro de Tuxtla Gutiérrez, a consecuencia de la instalación del cerco sanitario en el lado sur. Bustamante Grajales aseguró que los transportistas están siguiendo la última indicación que dio la autoridad. Sin embargo, señaló que la economía de este sector ha caído a un 20%, porcentaje que apenas permite sobrevivir. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Ahora nos informan que es el presidente municipal de Oxchuc el que no está respetando las disposiciones oficiales en esta crisis sanitaria. Ha estado convocando a reuniones para entregar apoyos oficiales.
En la etapa crítica de la pandemia por COVID-19 en Chiapas, el presidente municipal de Oshuk, Alfredo Santis Gómez, ha roto las disposiciones oficiales de las autoridades de salud, exponiendo a la población al estar convocando a reuniones para la entrega de apoyos, ante lo cual los habitantes de varias comunidades señalan que si este gobierno se encuentra realizando este tipo de actividades, también se deberían buscar los mecanismos para cumplir con la última minuta firmada con el gobierno de Chiapas y ayudar a quienes no han sido beneficiados. Tras dejar un documento en la Secretaría General de Gobierno Estatal, los representantes enfatizaron que básicamente el oficio es para que se retome el asunto pendiente con este municipio indígena, toda vez que las autoridades se comprometieron que a partir del pasado 20 de marzo harían llegar láminas en las comunidades que no han sido favorecidas, hechos que aún no se han registrado, ya que ante la llegada de la pandemia del SARS-CoV-2, los habitantes en Pugna se disciplinaron y evitaron a toda costa realizar reuniones con la gente. Pese a ello, han visto que las autoridades estatales y locales han ejecutado la entrega de la ayuda en algunas localidades. El sábado pasado, contaron, el alcalde dio apoyo de manera selectiva a comunidades que le han rendido obediencia y con esto sigue polarizando a la población, señalando que no hay para todos, situación que no se debe estar presentando, ya que en el discurso se expone que hay unidad en la población, pero continúa enfrentándola con estas acciones. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a más información porque una de las preocupaciones mayores en la situación de la pandemia pues tiene que ver en que básicamente la mayoría de los patrones ya no tiene interés de contratación de personal, por lo menos entre los próximos 3 y hasta 9 meses. La emergencia sanitaria a consecuencia del coronavirus provocará que en todo el país exista un retraso en la contratación del personal hasta por un tiempo máximo de 9 meses, según lo que han revelado los patrones a través de una serie de preguntas hechas, puntualizó Araceli Olvera Cabañas, director en ventas de Manpower Grow. En ese sentido, remarcó que a través de la encuesta de expectativas de empleo para el tercer trimestre de 2020, cuya muestra abarcó a 2.600 empresas en México, el 67% de los encuestados reportaron que sus actividades fueron detenidas o suspendidas debido al brote del virus y los sectores más golpeados fueron servicios, construcción, comunicaciones, transportes y comercio. Más de la mitad de los patrones que fueron entrevistados declararon que volverán a los niveles de contratación que se tenía, pero primero pasarán 3 o 9 meses y una vez que la autoridad determine el fin de la pandemia. Es importante señalar que para el caso de Chiapas también se arrojaron algunos números y que se relacionan básicamente con que el menos 1% en la generación de nuevas contrataciones para el siguiente trimestre. Esto representa 2 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior, pero 27 puntos porcentuales menos en comparación con el año pasado. Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, la tendencia neta del empleo es del 0%. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Sobre el mismo tema hay que tener mucho cuidado, se han multiplicado los ofrecimientos de empleos a través de redes sociales y otros medios, pero les exigen dinero a cambio de conseguirles ese empleo y luego resulta que son falsos. La llegada del coronavirus a México y Chiapas también ha provocado la proliferación de otras actividades ilícitas que buscan la generación de una economía criminal a costillas de la población, y la nueva modalidad está centrada ahora en los empleos fantasmas, esas contrataciones inexistentes a cambio de dinero, alertó Carlos Méndez, auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entrevistado sobre el tema, remarcó que la propagación del virus también ha generado que Internet y particularmente las redes sociales se posicionen como las mejores plataformas para trabajar o buscar un oficio que permita la generación de ingresos económicos. Esta situación, remarcó, ha sido bien aprovechada por los delincuentes que quieren hacer su agosto en pleno mes de junio, debido a que ofertan opciones laborales que son completamente falsas y en el peor de los casos sirven solamente para reclutamiento del crimen organizado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Antes de pasar a la siguiente información en redes sociales, José Narcía pone lo siguiente y se lo comparto con mucho gusto en la nota que hacía referencia al tema del transporte, y su comentario pues básicamente tiene razón, es el sentir quizás de muchas personas y la preocupación. Buenos días, los choferes del transporte público no respetan las medidas ya que suben más de 8 pasajes. La coordinación de transportes dice
o en este caso de Tránsito del Estado, deberían sancionar a los mismos. Ayer se reportó que básicamente 2 rutas de la 90, en este caso más bien 2 unidades de la ruta 90, habían sido sancionadas por la autoridad justo por llevar una mayor cantidad de pasajes a lo permitido. Y es importante también que si usted lo puede denunciar, si tiene evidencias fotográficas o material en video, también nos las haga llegar a la mesa de redacción de Cuarto Poder a través de nuestras redes sociales para que por supuesto también evidenciemos este tipo de irregularidades. Se supone que estas restricciones son para reducir el número de contagios de coronavirus y tanto responsabilidad tienen los concesionarios y conductores como la misma autoridad que no está haciendo bien su trabajo. Gracias por sus comentarios. Vamos a más información, esto que tiene que ver con la preocupación que también hay en convivencia infantil, un espacio que lamentablemente conforme avanzan las administraciones de a poco va muriendo y ahora se agudiza más con el tema del coronavirus. Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil de Tuxtla, dio a conocer que están a la espera de la notificación de las autoridades sanitarias para que este espacio emblemático pueda reabrir sus puertas. En este sentido, dio a conocer también que esta reapertura tendría que ser con las normas más estrictas de sanidad, ya que el 80% de pequeños comerciantes que labora en este lugar son adultos mayores con algún padecimiento crónico degenerativo. Recordó que el tema de la pandemia no ha sido nada fácil, ya que desde mediados del mes de marzo los pequeños comerciantes en este espacio tomaron la decisión de suspender la venta a pesar de vivir de los ingresos diarios. Reconoció que estas medidas fueron bien aceptadas a pesar de que la mayoría no tenía acceso a la información, incluso hay quienes no saben leer, pero pusieron por delante su salud. Un tema que sin duda no les ha sido favorable es el que hasta el momento no han podido acceder a los apoyos estatales y federales, como es el crédito a la palabra o las tandas de bienestar, por lo que están en una situación bastante complicada. Agregó que el Centro de Convivencia Infantil se encuentra en una situación compleja, ya que desde hace 5 años la afluencia ha sido bastante baja. Este grupo de 50 pequeños comerciantes están a la espera de que se pueda dar la reapertura. Reconoció que por los factores de riesgo que existen en este caso, es decir, son adultos mayores que tienen contacto con menores de edad, podría ser un espacio que abriría sus puertas hasta verse superada por completo la pandemia en la entidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Buenos días, Carlos César, de nueva cuenta te saludamos con mucho gusto, pues para platicar el día de hoy una reforma más o una propuesta más que tienen algunos integrantes de Morena ahora para desaparecer algunas comisiones e institutos básicamente relacionados con el tema de la regulación de comunicaciones y también con la regulación pues de algunos de los trabajos que llevan a cabo empresas particulares como la COFESE. Buenos días, Carlos César. Adolfo Alejandro, amable auditorio, los saludos de nueva cuenta. Más bien pretenden centralizar las instituciones sin respetar la autonomía de estas bajo el pretexto de ahorrar recursos para afrontar el COVID-19 y que todo lo controlen desde Presidencia de la República. La propuesta de Ricardo Monreal, la iniciativa para desaparecer es al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, con las siglas INMECO. Para ello se tendría que reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Monreal calcula un ahorro de 500 millones de pesos al año, unos 23 millones de dólares, en el presupuesto anual de este nuevo órgano respecto al coste de los 3 existentes, que sería un ahorro del 21%. La propuesta de Ricardo Monreal ha despertado diversas críticas, argumentando que se pretenden destruir más instituciones. La International Chamber of Commerce México consideró que la reforma constitucional propuesta por el senador Ricardo Monreal acarrearía más riesgos que los beneficios económicos, por los cuales se plantea generar una nueva
entidad. Miguel Flores Bernés, quien es presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, destaca que el mayor riesgo sería la transformación de estos órganos técnicos en instrumentos políticos, siendo que mucho trabajo y esfuerzo costó darles ese carácter técnico de alta calidad. Julián Rementería, que es senador del PAN, afirmó que si Morena busca la aprobación de la propuesta, esta sería mediante una reforma constitucional, por lo que necesitaría los votos de los partidos de oposición para lograr una mayoría calificada. Criticó que la iniciativa destruye las instituciones y genera condiciones para que una sola persona decida todo lo que pase en los sectores energéticos, de telecomunicaciones y de competencias. Precisamente lo que decíamos al principio, que sea el presidente de la República, dice el PAN, quien controle estos organismos, quitándoles prácticamente la autonomía con la que se vienen desempeñando actualmente, Alejandro. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues yo voy a citar nada más un ejemplo, el del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que pues podamos también compararlo con los otros organismos que desean desaparecer, ¿verdad? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, como tú ya mencionabas antes, pues es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, y su objetivo principal es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México con apego a lo establecido en la Constitución. Un ejemplo muy claro de esto es lo que se generó en las televisoras y en las empresas que proveen servicios de Internet a todos los ciudadanos, ¿verdad? Durante mucho tiempo hubo monopolio en las televisoras y en las de radiodifusión también, ¿verdad? Sigue habiendo, que un poco más controlado. Y pues durante mucho tiempo también algunos actores estuvieron luchando para que esos monopolios se acabaran. Pasó mucho tiempo para que eso sucediera. Nos costó mucho tiempo para crear ese organismo, el IFT, para que fuera el árbitro que regulara estas relaciones que hay entre las empresas de telecomunicaciones, de radiodifusión y prestación de servicios de redes de Internet, ¿verdad? Entonces, hace mucho tiempo se había creado esa ley, pero pues como en muchas cosas había varios conceptos muy ambiguos que no se podían cumplir o difíciles de cumplir, pero en el 2013 ya se puso mayor claridad al asunto. Desde el 2013 ya se estableció que debían combatirse los agentes económicos preponderantes en los sectores de la radiodifusión y de telecomunicaciones. Pues es que ya habían inventado ese término, ese concepto de preponderante, que era adjudicado a todas aquellas empresas que tenían mucha capacidad de infraestructura para prestar un servicio, y bueno, pues cuando había alguna concesión se la daban a ellos. Y también cuando empezó a surgir el Internet, pues surgió lo mismo también, ¿verdad? Entonces, el elemento central era evitar que cualquier empresa de ese giro concentrara directa o indirectamente una participación nacional mayor al 50% del mercado, ya fuese por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico en redes o por la capacidad utilizada también en redes. Básicamente es lo que estaba prohibiendo esa ley, bueno, está prohibiendo todavía. ¿Y qué sucedió? Pues a partir de ahí pues vinieron nuevas televisoras, ¿no? Tenemos ya muchos canales con señal abierta a nivel nacional, antes no había, precisamente por esos monopolios. Ahora ya podemos contratar servicios de telefonía con diferentes empresas, podemos contratar servicios de Internet con diferentes empresas, o sea, hay más opciones, pues. Y cuando había monopolio, pues no había de otra. Prestaban mal el servicio, eran caros, eran arrogantes, te tenías que aguantar el coraje, soportar el coraje, porque reportabas el mal servicio y lo arreglaban cuando querían. Bueno, todo eso se vino regulando con esta institución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyos integrantes pues tienen que ser elegidos a través de filtros, tienen un perfil técnico, tienen un perfil bastante autónomo,
¿no? Y lo que los hace hacer más eficientes. Entonces, ese mismo caso yo lo trasladaría a las otras dos instituciones o organismos que desean desaparecer. Tienen las mismas características, son autónomos, cuidan sus perfiles, regulan que no se carguen a un lado las competencias, sino que haya una competencia abierta y que haya más justicia en ese sentido. Entonces, ahí radica el problema, el debate de ahorita, de que ha generado mucha inconformidad en el sentido de que el senador Ricardo Monreal, a nombre de Morena desde luego, y si es a nombre de Morena, pues tiene el aval del presidente de la República, aunque el presidente lo niegue públicamente, de que quieran desaparecer esos organismos y crear uno solo, ¿verdad? Entonces, además, se me olvidaba mencionar que qué va a suceder con los integrantes. Regularmente, al desaparecer un organismo o una institución, pues también mandan a volar a los integrantes y meten nuevos. Entonces, hay también la incertidumbre de que si logran desaparecer estos organismos y crear otro nuevo, pues lleguen personas allegadas a la cuarta transformación y entonces se pierde el objetivo que tenían estos organismos, ¿verdad? De generar competencia sana, abierta, que finalmente beneficien a los ciudadanos mexicanos. Ahí radica eso en mi particular punto de vista. Bueno, Alejandro y también Carlos César, también es importante señalar además que el tema de las reducciones de organismos, dependencias o secretarías no solamente se ha dado en el orden federal, recordemos que también pues ha sido básicamente una línea que viene proponiendo Morena desde el inicio de la administración, porque han señalado que hay organismos, dependencias, secretarías que no tenían razón de existir y que solamente estaban generando una carga burocrática y en consecuencia también un tema de gasto innecesario de los recursos públicos. Esto no es nuevo, se ha venido anunciando básicamente desde el inicio de la administración. Como ejemplo, ¿no? Muy pocas personas, ya lo señalaba Alejandro Muguel, pero antes de que lo señalara, pues muy pocas personas saben el funcionamiento real de la COFECE. Normalmente es una dependencia gubernamental que de lo único que a veces se le conoce pues son de estas sanciones administrativas que coloca a las empresas. Para el caso de Chiapas, incluso hubo molestia por parte de la industria de la masa y la tortilla por pues sanciones millonarias a pequeños productores en cuanto a la COFECE se refiere. El argumento es ahorrar dinero como ha sido en todos los sentidos, pero vamos, en el ejemplo nacional del presupuesto del año pasado, ¿se acuerdan? También había mucha molestia por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral porque una de las propuestas que se ventiló y se puso sobre la agenda era reducir el número de consejeros electorales por el tema de los salarios, para reducir también recursos, reducir incluso el año de la presidencia en el Consejo General del INE. Les aplicaron un recorte superior a los 1,000 millones de pesos al árbitro electoral que se quejó y que incluso todavía pues hay un proceso ahí de inconformidad. Pero decía Carlos César, el tema de los recortes hay que hacer un poquito de memoria en el estado de Chiapas, en la administración, en esta administración que también encabeza Morena, pues ya se hicieron algunos recortes y desapariciones, no solamente de institutos o de dependencias, hablamos de secretarías que funcionaban en otras administraciones, como por ejemplo en la actual administración que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con el afán también de ahorrar más recursos, se desapareció más bien la Secretaría de Desarrollo y Frontera Sur, que tampoco sabíamos en Chiapas, ¿no? Básicamente cuáles eran sus funciones, a veces ni se conocía al mismo titular. Desapareció la Secretaría de la Juventud y Deporte, que ahora pues está convertida en un instituto y que depende directamente del Poder Ejecutivo. Desapareció, o bueno, básicamente en su 80%, 90%, el tema de la Secretaría General de Gobierno, una secretaría que tenía 29 subsecretarías en el estado de Chiapas, y aún así veíamos conflictos por donde quiera y en todos los municipios, y solamente se redujo a 3 subsecretarías. Se comprimió también la parte de la ganadería, se desapareció
la Secretaría del Campo y se integró en una sola secretaría que incluye el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema de la pesca. Toda esta situación se hizo para reducir los gastos en algunas dependencias gubernamentales, incluso en la parte de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo, que eran 81, se redujo a 67. Es decir, pues es una situación que se está replicando en básicamente todas las administraciones que encabeza Morena, Carlos César. Así es, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, con el pretexto de ahorrarse recursos para afrontar el COVID-19, se pretende afectar y desaparecer a instituciones que son autónomas y centralizarlas para que lo maneje el propio gobierno. Esto conlleva a ello también el despido de trabajadores, cuando en este país lo que más se requiere son empleos. Y ya lo dijeron ustedes, pero no está de más resumirlo. ¿Qué son estos organismos que pretenden desaparecer y para qué sirven? Ya lo dijo Alejandro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, no puede meter la mano el gobierno federal. Su objetivo primordial es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, con apego a lo establecido en la Constitución. Para lograrlo deberá regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, es responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos banda ancha e Internet. ¿Qué es la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE? Es un órgano constitucional autónomo, que tiene a su cargo vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano. El primer organismo con este nombre fue creado en 1992, sin embargo, tras las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones de junio del 2013, promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, dicho organismo obtuvo autonomía y fue elevado a nivel constitucional, por lo que legalmente fue refundado en tal fecha. ¿Y qué es la Comisión Reguladora de Energía, la CRE? Es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de órgano regulador coordinado en materia eléctrica, como se establece en el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La CRE es un órgano autónomo, les repito la palabra autónomo, de la Secretaría de Energía, la CENER, y cuenta con autonomía técnica, también operativa y de gestión, y cuenta con su personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven a las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades. La propuesta de Monreal se suma, ya lo sabemos y ya lo hemos dicho, a la que hizo Alfonso Ramírez Cuellar, encargado de la Dirigencia Nacional de Morena, quien propone que el INEGI mida la riqueza de los mexicanos y revise sin impedimento legal el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas en México. El propio presidente López Obrador estuvo en desacuerdo con la propuesta. La bancada de Morena también, a través de la diputada Dolores Padierna, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para desaparecer 44 fideicomisos a fin de que el gobierno federal tenga recursos adicionales para atender la pandemia de coronavirus. Padierna dice que con esta reforma se obtendrían 91,000 millones de pesos que pudieran ser destinados a la atención del coronavirus y sus efectos en materia de salud y economía. La iniciativa plantea reformas a las leyes como la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el FONDEN, la de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como la Ley Federal de Cinematografía, entre otras. Iniciativa que está congelada en el Congreso de la Unión. Y agrego una parte más, yo no sabía que había un fideicomiso para periodistas, hasta ahorita me estoy enterando. Alejandro. Sí, pues efectivamente yo coincido en la mayor de las cosas que has dicho, pero lo voy a sintetizar ya para terminar. Yo pienso que no hay necesidad de desaparecerlos. Los ahorros que está planteando Monreal no son trascendentales. Está desnudándose otra vez la intención del actual gobierno federal de desaparecer o extinguir a todos los organismos autónomos
que les son incómodos. ¿Por qué? Por su propia naturaleza, por la propia naturaleza de autonomía, de independencia jurídica, técnica. Pues esos organismos solamente observan la ley para conducirse, pero tal parece que el gobierno federal quiere que le consulten todo lo que van a hacer. Quieren tener a organismos que estén sometidos a sus instrucciones, ¿verdad? Ojalá y no prospere. Ha habido otros intentos, ya lo quisieron hacer con el INE, ya lo quisieron hacer con el Coneval, que es el que mide también la pobreza y que también es autónomo. Ya le mandaron ahí mensajitos al INEGI, que también es autónomo, pero no han prosperado. Entonces, ojalá y haya la suficiente oposición en el Poder Legislativo para que esta medida no prospere. Bueno, y debemos acostumbrarnos también, ya para cerrar mi comentario, en que van a venir más propuestas para desaparecer más fideicomisos, argumentando lo que se ha hecho siempre, un tema de ahorro para beneficiar a la población. No siempre es así, en algunas ocasiones es para hacer a un lado al enemigo cercano. Con eso cerraría yo. Carlos César, ¿algún comentario final? Sí, estamos llegando a un gobierno, a una etapa de un gobierno centralista, un gobierno que no le gusta las críticas ni de la oposición ni de los medios de comunicación, un gobierno que se está confrontando con diversos sectores al responder a los cuestionamientos y a las críticas que le hacen a su gobierno, y eso es peligroso. El presidente de la República está para gobernar para todos y aceptar las críticas, se supone que son de la auténtica izquierda, ¿no? Y dice, ya lo dijo el presidente de la República prácticamente, ¿estás conmigo o en mi contra? Y dice que desaparezcan los partidos políticos, que nada más hayan dos, los demócratas y los republicanos, así como está en los Estados Unidos, y cómo llegó a la presidencia, con coalición de partidos. Entonces, estamos llegando a una etapa difícil en donde si tiene asesores, y a lo mejor ya no les hace caso, pues hagan su chamba y que el presidente de la República se ponga a gobernar y se deje de estar avanzando o pretendiendo abrir ya el parámetro para las elecciones del próximo 2021. Gracias, Carlos César. Abrazo, buenos días. Adolfo, Alejandro, muy buenos días. Amable Victorio, buenos días. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana, Carlos César. Hasta mañana. En la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas dio a conocer un plan de actividades que es del interés de los maestros y padres de familia. Entre esos datos está en que el nuevo ciclo escolar podría empezar en agosto. La secretaria de Educación de Chiapas, Rosa Aide Domínguez Ochoa, anunció un plan de actividades derivado del acuerdo número 120620, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020, a fin de cumplir con el plan y programa de estudios de educación básica, media y superior. Para educación básica, el programa Aprende en Casa concluyó el 5 de junio, pero del 8 al 12 de junio se realiza la valoración del actual ciclo escolar, mismo que estará a cargo del docente del grupo en el caso del preescolar, primaria y telesecundaria, y del docente de asignatura en el nivel de secundaria, media y superior. Los profesores, al no tener elementos adicionales para la calificación del tercer periodo, valorarán el promedio con los 2 periodos de evaluación anteriores, considerando criterios de equidad, y con ello procurar en primer término la continuidad académica de las niñas, niños y adolescentes. El proceso de descarga administrativa para los profesores y directivos se ejecutará del 15 al 19 de junio, que considera el resultado de la evaluación del tercer periodo y la calificación, así como la entrega de boletas de evaluación y certificados de los niveles de preescolar, primaria y secundaria a las madres, padres o tutores. El fin del ciclo escolar 2019-2020 será el viernes 19 de junio. El receso magisterial en el nivel de educación básica iniciará el lunes 22 de junio y concluirá el viernes 17 de julio, para dar paso a la organización y capacitación de docentes y directivos en los consejos técnicos escolares, que se desarrollará del 20 al 31 de julio. Recordó que con base en el calendario escolar que propone el regreso de los alumnos de educación básica, se tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en color verde.
Empezarán del 10 al 28 de agosto con un curso de reforzamiento de aprendizajes esperados y una evaluación diagnóstica que permitirá atender contenidos que no pudieron ser abordados a fondo. Precisó que existen instituciones de mayor demanda y para estas se realizará un preregistro de los estudiantes con el propósito de asignar espacios el día 20 de julio. La valoración de aprendizajes el día 29 de julio. En caso de no lograr ubicarse en la escuela solicitada, se ofertarán sitios en otros centros escolares. Y ahí hay una serie de datos más que son de interés para los profesores, pero ahí valdría la pena que platiquen con sus jefes inmediatos, en el caso de los profesores, para que les hagan llegar este calendario de actividades y así estén bien enterados. Y en el caso de los padres de familia, pues también informarles oportunamente de las fechas en las que deben activar a sus hijos. Por ahí se pueden preguntar de que por qué se les está fijando fechas a los profesores si no hay clases presenciales. Pero es que aunque no haya clases presenciales, los profesores están atentos a las actividades que hacen por internet. Entonces, por eso les están marcando la fecha en que ya podrán tener libertad para hacer otra cosa y la fecha en que van a tener que regresar a las actividades en el próximo ciclo escolar. Bueno, vamos a más información, a esto que obedece pues a las recomendaciones de los especialistas con familiares para adelantar la suspensión de las deudas con los bancos, que sí es posible. Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial EBC Campus Chiapas, informó que derivado de los decesos por COVID-19, los familiares directos o cercanos de los fallecidos tienden a estresarse por las deudas que el difunto había contraído con instituciones bancarias. Sin embargo, esto no debe ser un motivo de preocupación, ya que generalmente los adeudos de tarjetas de crédito, préstamos e incluso créditos de vivienda, si se reportan de manera oportuna, pueden ser cancelados. El docente detalló que al fallecer una persona con adeudos por el uso de tarjetas de crédito o préstamos bancarios, las instituciones financieras están obligadas a cancelar tarjetas de crédito del titular y a condonar la línea de crédito de los préstamos siempre y cuando esté estipulado en los contratos establecidos. Buenrostro Ruiz recalcó que en ningún caso los familiares tienen la obligación de cubrir la deuda del fallecido. Sin embargo, sí es importante que antes de 180 días hábiles notifiquen del deceso a las instituciones bancarias asociadas al difunto para que las deudas puedan ser canceladas en tiempo y forma. De no hacerlo, podrían caer en irregularidades que podrían generar complicaciones al momento de cancelar la deuda. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Muchos sectores y organizaciones siguen pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad que aplique tarifas preferenciales por esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pero la Comisión Federal de Electricidad ha hecho oídos sordos. Organizaciones campesinas del estado de Chiapas continúan pidiendo tarifas preferenciales a la Comisión Federal de Electricidad para las comunidades indígenas, las cuales no se han visto exentas del incremento desmedido desde el pasado mes de marzo, lo cual está afectando severamente a las familias vulnerables con los pobres ingresos que actualmente perciben. Al respecto, Ricardo Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable, ACIDESECH, expuso que ante el incremento de tarifas que se han registrado en Chiapas por el consumo de energía eléctrica en medio de la pandemia por COVID-19, organizaciones campesinas piden tarifas preferenciales a esta paraestatal. Precisó que en el tema de electrificación las tarifas preferenciales vinieron más elevadas y Chiapas tiene 4 presas generadoras eléctrica que alimentan el 54% del país. Sin embargo, se ha visto que en el estado se paga más caro el servicio, que es donde como una situación paradójica se produce. Por la pandemia no hay recursos para pagar la energía eléctrica. Debemos de entender, la CFE debe entender que todas las actividades económicas están paradas, no hay producción en las comunidades, la situación es bastante crítica, así lo dijo. Aunque al inicio de esta administración federal se hablaba de que las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad se establecerían en Chiapas, la iniciativa no avanzó. El edificio conocido como la Plaza de las Instituciones que el Congreso del Estado aprobó donarla a la paraestatal sigue en ruinas. Por ello precisó que las organizaciones campesinas aseguran que si estas altas tarifas continúan afectando su economía, podrían realizar una serie de manifestaciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, básicamente por todas las situaciones que han pasado en este 2020, se pinta un año muy, pero muy complicado incluso.
ya se da por perdido por parte de los productores de rambután. Productores de rambután en Chiapas dan como perdido este año debido a las malas condiciones del clima ocasionadas por las tormentas tropical Cristóbal y Amanda, además del poco consumo que se teme por la poca afluencia de personas como consecuencia de las medidas para prevenir contagios por el COVID-19. Alfredo López García, presidente de la Asociación Agrícola de Productores de rambután del Soconusco, ahondó que las lluvias de la semana pasada dejaron pérdidas de un 45% en la producción de rambután. En Chiapas, debido a la cantidad de hectáreas cultivadas y a las condiciones meteorológicas favorables, se contempla con el primer estado productor de rambután, con una producción anual de entre 1.500 a 1.800 toneladas. La mayor producción proviene de la región Soconusco, con Cacahuatán, Tapachula, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Huehuetán y Tuzantán. López García informó que durante el mes de abril se dedicaron a exportar, ya que en el mercado nacional han tenido muchas pérdidas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural está aclarando un incremento a su presupuesto de 2019. De acuerdo a la cuenta pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural registró un incremento del 42.4%, equivalente a 8.9 millones de pesos, a su presupuesto anual etiquetado. Según los legisladores locales, los recursos fueron registrados bajo el concepto de protección de la diversidad biológica del paisaje a través del proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Forestal. Al respecto, la titular de la dependencia, María del Rosario Bonifaz Alfonso, comentó que se trató de una regularización que tiene que ver con que la Secretaría del Campo en el 2013 no registró correctamente estos gastos desde la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, dependiente de esa dependencia, y que pasó a la SEMAN. Detalló que el presupuesto fue ejercido en 2010 por la Secretaría del Campo, pero no fue registrado en la contabilidad en ese momento, por lo que para regularizarlo se hizo una ampliación presupuestal y esto se vio reflejado en la cuenta pública en el ejercicio 2019. Estos argumentos fueron presentados por la funcionaria estatal durante una sesión de trabajo que sostuvo con diputados miembros de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso local. Mencionó también que el presupuesto de la dependencia viene decreciendo año con año, mientras que la necesidad de salvaguardar el medio ambiente va en aumento. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bueno, lo cierto es que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está pasando por una situación complicada y un recorte considerable en el presupuesto, y que esto, por supuesto, pone también en riesgo la protección de las áreas más importantes, no solamente de Chiapas, sino de México. Una comunidad de Cintalapa y otra de Cozocuautla de Espinosa salieron a la defensa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tras el posible recorte presupuestal que tendría dicha institución como parte de las nuevas medidas de austeridad. El 23 de abril de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberá observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Dichas medidas impactan a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con un recorte del 75% de su presupuesto, que quien en la institución a cargo que ha logrado cuidar las áreas naturales protegidas y las poblaciones urbanas, rurales e indígenas que viven dentro y fuera de los espacios. El ejido Las Merceditas de Cintalapa dirigió un escrito al presidente en la cual expresaron su inconformidad con el recorte presupuestal a la comisión. Desde el año 2006 hemos recibido capacitaciones, insumos y material que nos han ayudado a fortalecer nuevas actividades productivas. Desde ese año se han beneficiado más de 30 familias, expresaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. El gobierno federal ya tiene identificados los lugares en donde va a construir los cuarteles de la Guardia Nacional en Chiapas. A través del informe de la situación de seguridad pública del Estado del mes de abril, hecho por el Gobierno de México, se lograron identificar que para 2022 se cuenten con 22 cuarteles militares de la Guardia Nacional en 4 zonas de seguridad identificadas en la entidad. En la costa y Soconusco, ubicados en la 37ª zona militar, ahora existen cuarteles militares de la Guardia Nacional en Tapachula, Villa Comaltitlán, Acapetagua, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga. Sin embargo, para 2020 y 2021 se pretende construir otra en Tonalá, Suchiate y Huehuetán. En la 39 zona militar existen cuarteles en Marqués de Comillas, Las Margaritas, Comalapa y Ocosingo. En esta zona se pretende construir otras 3, otra en Las Margaritas, Comalapa y en Chilón. Además, en la zona militar ubicada en la zona Alto Selvi Norte se encuentran cuarteles en Palenque y Pichucalco. En esta zona se pretende construir una en Bochil y otra en Palenque. En la 31 zona militar existen cuarteles en Villaflores, Cintalapa y Chiapa de Corzo, sin contemplar alguna construcción.
Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información. Las lluvias siguen generando afectaciones. En este caso corresponde al municipio de Unión Juárez. Le platico rápidamente la situación que prevalece en esta zona, y es que las fuertes lluvias con vientos de las últimas horas dejaron afectaciones en 22 viviendas de 3 comunidades del municipio fronterizo de Unión Juárez, por lo que los afectados solicitaron la ayuda del gobierno del estado y también municipal. Los daños se registraron en los ejidos Córdoba, Matasanos, Talquián y por supuesto también Tanquián el Viejo, donde a pesar de ello las familias se negaron a trasladarse a un refugio temporal. Debido a los fuertes vientos y las afectaciones, pues fueron estos dos factores los principales que provocaron daños en los techos de la vivienda, ya que volaron láminas y a consecuencia de ellos, pues el agua ingresó en estos hogares. Bien, pues lamentablemente se nos informó que falleció un trailero por COVID-19. Al interior de una empresa de estacionamiento de transporte de carga fue localizado el cuerpo sin vida de un conductor de un tráiler, quien presuntamente presentaba síntomas de coronavirus, pero le fue negada la atención en el centro de salud de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo. Ante el reporte que en el estacionamiento de la empresa Transporte Medrano en la calle de Abedules de la colonia Los Cedros se encontraba una persona sin vida, acudieron elementos de las corporaciones policíacas que corroboraron el hecho. De acuerdo con los testigos, el ahora occiso, identificado como José Francisco N., de 65 años de edad, era operador de un tractocamión y la tarde de ayer reportó que se sentía mal de salud con síntomas de COVID-19. Por ello fue llevado al centro de salud, pero el médico de guardia le negó la asistencia a no contar con el equipo necesario y por ello fue regresado al estacionamiento de la empresa, en donde finalmente sufrió un paro respiratorio agudo. Ante ello intervino personal de la Fiscalía de Atención a Migrantes, que localizó a los familiares, quienes se harían cargo de darle cristiana sepultura, aunque no se realizaron los estudios para determinar las causas del fallecimiento. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar está proponiendo que se baje el IVA del 16 al 10%, esto por la pandemia. Le comparto la siguiente información, y es que Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, presentó una iniciativa para disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 10% como una medida de recuperación económica que ayudaría tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los consumidores. Esto a través de la recuperación de empleos y mayor consumo. La iniciativa, que fue presentada ante la Comisión Permanente, establece una temporalidad que abarca desde su publicación hasta el 31 de diciembre de este año, una vez que entre en vigor la propuesta del paquete económico para el 2021. Además, Eduardo Ramírez propuso incluir en la ley, y no solo en decreto del Ejecutivo Federal como está actualmente, la tasa del 8% del IVA en las zonas fronterizas, tanto en la frontera norte como sur, a fin de mantener la competitividad con el exterior y además brindar seguridad a los contribuyentes. El gobernador Rutilio Escandón recorrió algunas obras que se estaban haciendo para prevenir inundaciones. El gobernador Rutilio Escandón constató los trabajos realizados en el muro de contención a base de gaviones al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, mismo que forma parte de 6 obras que se llevaron a cabo para mitigar daños por la temporada de lluvias en Tuxtla Gutiérrez, acompañado del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, y del alcalde de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez. El mandatario enfatizó que además de combatir la delincuencia y salvaguardar la integridad y bienes de la población, parte importante de la seguridad es prevenir riesgos ante fenómenos naturales que ponen en peligro no solo el patrimonio, sino la vida misma de las personas. Desde la colonia Fobiste Paraíso, el gobernador destacó que aunque estas obras son responsabilidad del gobierno, la participación ciudadana también es fundamental. Ante ello, reconoció a la sociedad tuxtleca por colaborar en las tareas de limpieza y recolección de PET. Asimismo, pidió a la población no exponerse y ante cualquier riesgo acudir a las autoridades. Tras reconocer el respaldo del gobierno del estado en la ejecución de estas infraestructuras, así como en el desasolve del río Sabinal y otros afluentes, el presidente de Tuxtla, Carlos Morales, sostuvo que el ayuntamiento impulsó trabajos preventivos como la eliminación de residuos acumulados en 300 alcantarillas,
la colocación de contenedores negros que reducen la basura en las calles y el programa Limpiemos Tuxtla, que con apoyo ciudadano instaló contenedores de PET. El secretario municipal de Obras Públicas, Jorge Humberto Gómez, explicó que el muro, que consta de 40 metros de largo, 5.5 de alto y 3 de ancho, en el que se invirtió 1.600.000 pesos a través del Fondo de Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado, se construyó con el fin de detener posibles derrumbes e inundaciones a causa de las lluvias, debido a que por muchos años esta zona estuvo expuesta. Por su parte, el representante de la colonia, Óscar de Jesús Calvo, subrayó la voluntad mostrada por las autoridades al responder a una añeja demanda ciudadana, ya que con esta estructura se contendrá el agua y evitará inundaciones, brindando seguridad a las y los colonos de esa área. Le cuento rápidamente los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada de la versión impresa de Cuarto Poder de este jueves 11 de junio del 2020, destacando por supuesto este tema que tiene que ver con la pandemia y que desafortunadamente en Chiapas todavía no hay condiciones para el retorno seguro de las actividades. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas constató las obras que se están haciendo para evitar riesgos por lluvias en la capital chiapaneca. En la parte de educación, el nuevo ciclo escolar, como se lo adelantamos en otras ocasiones, va a iniciarse hasta el próximo mes de agosto. Hay también información interesante que tiene que ver con propuestas legislativas de disminuir el IVA del 16 al 10%, una propuesta del senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Por supuesto, también en la contraportada tenemos información importante que hace referencia a dos rubros, la parte de la nota roja a través del reporte 4 y por supuesto del mundo deportivo, destacando el día de hoy pues que en Comitán quedó volcado un vehículo que transportaba varillas y como usted sabe, Cuarto Poder sumándose a estas labores preventivas que tienen que ver con el quédate en casa a consecuencia del coronavirus. A continuación vamos a la información de la cultura y los espectáculos. Aunque el Parral Chiapas solo tiene 4 casos de COVID-19 confirmados por la Secretaría de Salud, desde que se registró el primero, las autoridades del citado municipio intensificaron sus medidas de aislamiento social, prohibiendo cualquier evento que convoque a un gran número de personas. Por esta razón, una de las tradiciones más representativas de dicha región no se realizará este año, con la intención de evitar la propagación del virus. Se trata de la fiesta del Santísimo o Corpus Christi, en la que se ejecuta la danza de los tigres. Esta actividad cultural religiosa tiene lugar en el barrio conocido como el Santísimo, ubicado al poniente sur de la cabecera municipal. Durante 3 días el barrio recibe un gran número de personas que llegan a acompañar la salida o llegada del Santísimo Sacramento, así como disfrutar de bailes con grupos musicales, entre otros eventos. Uno de los principales atractivos que tiene esta festividad es la danza de los tigres, como es conocida en el Parral, pero que tiene como base la danza del Calalá de Suchiapa. Los elementos que la conforman son los tigres, personas vestidas con trajes amarillos con manchas negras que portan una máscara de madera con los rasgos de un felino, acompañadas del gigante, el venado y los caseritos. Estos últimos, por lo general, son representados por niños. Todos danzan al ritmo de la música del tambor y carrizo. Con la danza, los tigres acompañan los recorridos en honor al Santísimo Sacramento por las principales calles de la cabecera municipal durante el jueves de Corpus Christi y en días previos. Se cree que la danza comenzó a realizarse en el Parral debido a que esta fue una colonia que nació a partir de la reforma agraria, conformada por familias provenientes de distintas etnias de Chiapas, en su mayoría de origen zoque o chiapaneca, lo que derivó en que heredaran algunas costumbres religiosas de otros municipios del estado. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Cintia Clitbo rompió el silencio y decidió contar cómo es trabajar con Vanessa Guzmán. Aseguró que es un ser despreciable y que jamás había trabajado con una persona con tan poco talento para tanta soberbia. Las polémicas declaraciones las dio a través de un video que circula en redes y que había sido publicado originalmente por el canal de YouTube de TI Novelas, canal exclusivamente de telenovelas de Televisa. En los minutos de la transmisión, que duró casi 3 horas, en la que ella responde a fanáticos por internet, alguien le pregunta cómo fue trabajar con Adela Noriega, a lo que responde que muy bien porque no hace muchos panchos, pero entonces se le puede ver a la actriz molesta al comenzar a referirse a Vanessa Guzmán. Solo hay una persona con la cual no entiendo cómo es que está trabajando otra vez,
que estuvo conmigo, Vanessa Guzmán. Es el ser más despreciable con el que he trabajado. Nunca he visto una persona así. No podíamos. Bueno, a mí me valía, pero la misma producción no podía dirigirle la palabra. Había hecho tanto poder, informó Darwin Mendoza. Seguramente una de las noticias más importantes dadas a conocer en las recientes horas en el ámbito deportivo es que ya autorizaron que haya partidos de fútbol en los estadios, aunque sea a puertas cerradas. Vamos al bloque de la información deportiva. 2 años han transcurrido y en la memoria de César el Jaguar Márquez sigue vigente lo conseguido aquel 2 de junio del 2018. El Poliforum Chiapas lució repleto para apoyar al boxeador chiapaneco, quien ante el colombiano José Elías Pantera Pacheco se agenció el título centroamericano y del Caribe de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo. Entre los recuerdos que siempre estarán presentes está lo que el chiapaneco hizo la velada que llevó por nombre Orgullo por Chiapas. Si bien los pronósticos no jugaban a favor del Jaguar, la figura del legendario Ignacio Beristain en la esquina de Márquez decía otra cosa. En aquella noche y después de 3 complicados rounds ante el colombiano, el púgil chiapaneco consiguió hilvanar buenas combinaciones al cuerpo de su rival, lo que sin duda mermó el buen trabajo que hasta ese momento llevaba realizando el Pantera Pacheco. Durante el cuarto asalto, el Jaguar Márquez conectó sólido gancho a la mandíbula del sudamericano, golpe que lo dejó de rodillas y con el conteo del referee en turno. Al no poder reincorporarse, el nocaut técnico se decretó, lo que permitió a César Jaguar Márquez coronarse como campeón centroamericano y del Caribe. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El próximo domingo 21 de junio, un nuevo evento tendrá lugar. Hablamos del Virtual Competition Chiapas 2020, certamen que busca mantener activos y haciendo ejercicio a toda la población que ahora mismo se mantiene en confinamiento social. El evento dará inicio a las 6 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde de ese mismo día, teniendo una duración total de 12 horas. Al certamen se pueden unir jóvenes desde 15 años hasta adultos mayores de 70 años. Habrá 4 modalidades de ejercicios. La primera que implica trotar o correr 5 kilómetros, la segunda trotar o correr 10 kilómetros, mientras que las 2 restantes se enfocan en que los participantes realicen ejercicios funcionales o aeróbicos durante media y 1 hora respectivamente. Los registros ya pueden realizarse a través del portal www.virtualcompetitionchiapas.com, en donde deberán llenar los requisitos solicitados. Al día de hoy, son poco más de 100 los atletas ya inscritos formalmente. Además, el comité organizador entregará 100 medallas a quienes así lo deseen. Los interesados deberán cubrir siempre y cuando una cuota de 120 pesos. Al concluir la jornada de ejercicios, los participantes podrán subir sus fotos o videos a las redes sociales usando el hashtag Virtual Competition Chiapas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Tras completar el trimestre de confinamiento y luego de las múltiples sesiones en línea, la Academia Dortmund se encuentra preparándose para el retorno que podría darse el próximo 15 de junio. Por el momento solo se han dado a conocer que están trabajando de la mejor manera para que no existan más contagios luego de la vuelta a los entrenamientos presenciales y que el tradicional curso de verano sí se celebrará dentro de las instalaciones. Luego de los anuncios dados por las autoridades del estado, en donde afirmaron que algunos lugares volverían a la actividad después de la primera quincena de junio, todo parece indicar que los gimnasios de igual forma están inmersos en este grupo, por lo que los planes para el regreso en los distintos recintos comenzaron a activarse para así garantizar que los atletas no tengan riesgo de contagiarse mientras se encuentra haciendo lo que más les gusta. Hasta el momento no existe fecha para el retorno, no obstante, primero se dio a conocer que el curso de verano que se realiza a mediados de julio sí se iba a llevar a cabo en las instalaciones y posteriormente se dio a conocer que los entrenadores ya están trabajando para implementar las medidas necesarias de la nueva normalidad y así garantizar un retorno evitando riesgos para los atletas. Sobre el curso de verano, los padres de familia pueden estar tranquilos, y es que desde los primeros días de junio se dio a conocer que el evento sí se llevaría a cabo en las instalaciones y que es algo que se ha preparado desde los inicios del año, por lo que actualmente solo se encuentran planificando las medidas de prevención para asegurarse que no existan más contagios en este periodo del retorno a la actividad, informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. Con un nuevo mes iniciado, profesores de la Academia Filial de León en Tuxtla se vieron en la necesidad de innovar en sus entrenamientos, pues están a escasas semanas de completar el trimestre de inactividad y no quieren que sus jugadores de a poco comiencen a agobiarse por no llegar a los entrenamientos presenciales. Por el momento no habrá vuelta a las canchas, afirmaron los profesores de este club, ya que no quieren arriesgar a los pequeños deportistas.
Con un nuevo plan de trabajo para afrontar el tercer mes de actividad virtual, los entrenadores y directivos realizaron un nuevo sistema que no solamente abarcará en lo deportivo, sino que buscarán formar líderes aprovechando este momento que se vive por la pandemia provocada por el COVID-19 para así, cuando todo vuelva a la normalidad, los jugadores regresen con una mejor mentalidad y no solo con un buen juego. Aunque algunas academias ya preparan el regreso basados en la nueva normalidad, se sabe que el Club León Tuxtla aún no piensa en eso, pues afirma que regresar a los entrenamientos presenciales en estos momentos podría aumentar el número de contagios y no quieren que ninguno de sus atletas se enferme solo por volver más rápido que los demás, por lo cual todo parece indicar que durante julio de igual forma se trabajará con las clases virtuales. Informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. Bueno, antes de despedirnos, le cuento rápidamente cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas en esta ocasión. Usted observa, pues básicamente estamos hablando de 3 colores, azul, verde y amarillo, que indican de precipitaciones que podrían llegar hasta el orden de los 150 milímetros. Es importante señalar que se prevén acumulados de lluvias de entre 50 y 75 milímetros para Chiapas y Tabasco, pero no se descartan registros superiores, esto ya para el estado de Oaxaca. Por su parte, también los valores de temperatura diurna presentarán ligeras disminuciones en la región, no obstante el ambiente continuará percibiéndose de caluroso a muy caluroso. Tome por favor sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Muguel, gracias, buenos días. Adolfo, hasta mañana, muy buenos días. Aquí le dejamos un mensaje preventivo con este tema de quédate en casa. Usted sabe, todavía no hay condiciones para un retorno seguro a las actividades no esenciales. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacama, me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Escomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.